Que durante el último mes nosotros habíamos llamado a varias reuniones, incluso por oficio, al Comité Olímpico para hablar de este tema, del presupuesto 2023 y de otros temas más, y lamentablemente no acudieron a esas reuniones. Entonces a mí sí me llama la atención que de buenas a primeras se convoque a una rueda de prensa sin antes reunirse con el ministro, sin antes escuchar cuál es la posición del Ministerio del Deporte, encontrar soluciones de conjunto en una mesa como tiene que ser y trabajar de la mano y en equipo. Ustedes me conocen y saben que de ninguna manera vamos a permitir que el deporte ecuatoriano se politice o que se busque sumar a esas intenciones de desestabilización que existen en el Ecuador utilizando a los dirigentes deportivos. Que ustedes son personas que trabajan por su deporte, son personas que se enfocan en el beneficio de sus deportistas y yo estoy seguro que no están de la mano de la politización del deporte al igual que yo. Tercero, yo sé cuál es su preocupación y tiene que ver con la asignación del techo de su POA 2023, del presupuesto corriente, ¿no es cierto? Y varios de ustedes lo han manifestado que les preocupa que ven una disminución en esa asignación del POA, ¿verdad? Y ante eso yo les quiero comentar lo siguiente. Ha habido una costumbre en el Ministerio del Deporte en años anteriores, antes de que lleguemos nosotros, de tener un presupuesto fijo en el año. Es decir, partir con un presupuesto y quedarse con ese presupuesto durante todo el año. Es más, en el año 2020 y 2019 se inició con un presupuesto y el presupuesto que se ejecutó durante el año fue menor que el inicial. En nuestra administración las cosas cambian. ¿Por qué? Porque empezamos con un presupuesto y nos encargamos de durante el año hacer un buen trabajo, tener resultados, tener una buena ejecución presupuestaria y poder tocar la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas y con todas las credenciales que tenemos decir necesitamos más recursos durante el año. Y por lo tanto hemos logrado que en el 2022, ustedes conocen, empezamos el año con un presupuesto de 62 millones de dólares. Había muchas personas que a inicios del 2022 me llamaban y me decían, oiga ministro, pero se ha dejado bajar el presupuesto. Y yo les decía, no, tranquilos. Este es el presupuesto con el que partimos, es el presupuesto inicial. En nuestra administración se miden las cosas por resultados, no por comodidad. Y les decía, van a ver que durante el año vamos a poder conseguir que se nos inyecte más recursos y a la vez esos recursos poder trasladarlos a quienes lo requieran. Acuérdense que son 600 organizaciones deportivas las que financia el Ministerio del Deporte cada año. Y así fue. Empezamos con 62 millones el año 2022 y terminamos ejecutando 71.3 millones de dólares. Cambiamos la forma de trabajar. Ya no tenemos un presupuesto único, un presupuesto congelado durante todo el año. Ya no somos ineficientes como anteriores administraciones que hacían que tenían un presupuesto inicial y después terminaban ejecutando menos de lo inicial, sino que en nuestro caso empezamos con un presupuesto y terminamos el año con un presupuesto mayor. Este 2023 iniciamos el año con el mismo presupuesto con el que terminamos el 2022, es decir, 71.3 millones de dólares. Y nuestra proyección, al igual que sucedió en el 2022, es decir, no estoy hablando de algo imaginario, estoy hablando de algo real, es que durante el 2023, con las mismas buenas credenciales, podamos conseguir inyecciones de recursos adicionales y nuestra proyección es que vamos a terminar el 2023 con una ejecución presupuestaria de más de 80 millones de dólares. Es decir, que antes bajaba el presupuesto año tras año del Ministerio del Deporte, nosotros desde el 2022 cambiamos la tendencia y logramos que el presupuesto empiece a incrementar. Ahora ustedes dirán, si es que hay el mismo presupuesto que el 2022, ¿por qué recibimos una asignación menor inicial del POA? Y la clave está en una palabra que dije antes de terminar la frase y es inicial. Antes, ustedes recibían un POA y con eso tenían que trabajar todo el año. Ahora, nosotros damos un presupuesto inicial, que es el presupuesto que se ha asignado a cada uno de ustedes, y durante el año ustedes van a tener la oportunidad de tener incrementos a su POA, incrementos a su presupuesto para poder cumplir con sus planificaciones.
Para eso son importantes 4 cosas. La primera, que nos reunamos individualmente con cada una de las federaciones y que identifiquemos en baloncesto, en billar, en bolos, en deportes aéreos, en remo, en softball, en pelota nacional, en kickboxing, en badminton, balonmano, etcétera, cuáles son sus necesidades particulares y en qué necesitamos inyectar recursos para que ustedes puedan financiar. Habrán casos en los que ustedes tengan, con estos incrementos al presupuesto, el mismo presupuesto que el 2022, y habrán casos que ustedes puedan incrementar. Y ahí vienen las 3 otras condiciones. Hablamos de trabajo, hablamos de resultados y hablamos de ejecución presupuestaria. Si durante el año vemos que una federación no tiene una buena ejecución presupuestaria, no está utilizando los recursos según lo que planifiquemos en estas reuniones individuales, difícilmente vamos a poder hacer un incremento, y ustedes comprenden eso. Pero si su ejecución es buena, si la planificación se va cumpliendo, si vamos teniendo los resultados deseados, vamos a poder incrementar ese recurso. Hablemos de números. Solo déjeme terminar esto y le doy la palabra, ¿le parece? Sí. Mire, hablemos de números. De las cerca de 18 federaciones que no son olímpicas, ¿y por qué menciono el tema de las federaciones olímpicas? Ustedes comprenden que este es un año preolímpico. Y por lo tanto tenemos que priorizar a inicios de año el presupuesto a las federaciones que van a conseguir puntos y clasificaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024. Es el ejemplo de la Federación de Atletismo, ¿no? Que ustedes saben, tenemos un gran equipo de marcha, tenemos a nuestros velocistas y posibilidades de clasificación olímpica. A esa federación, en el 2023 vamos a casi duplicarle el presupuesto que tuvo en el año 2022. Entonces, por eso es que no podemos hablar de forma generalizada de una disminución o de un recorte a las federaciones ecuatorianas. Pero, les decía, hablemos de números de estas federaciones que no son o no son parte del ciclo olímpico, que son alrededor de 18. En este presupuesto inicial, ustedes han visto disminuciones de $7,000, de $3,000, de $8,000, de $2,000, $4,000. Todo esto suma $142,000. Es un presupuesto que no es difícil de manejar incrementos durante el año. No estamos hablando de una cifra demasiado elevada, demasiado alta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener reuniones con cada uno de ustedes, vamos a identificar sus necesidades particulares y vamos a ponernos de acuerdo en cómo durante el año incrementar eso que hoy es un presupuesto inicial. Ese es el mensaje que yo quiero que se lleven. El presupuesto, el techo del POA que ustedes recibieron, no es un presupuesto absoluto, no es el presupuesto que ustedes van a manejar durante todo el 2023. Tienen la oportunidad, y yo estoy aquí hablándoles en primera persona como ministro del deporte, de poder incrementar ese presupuesto durante el año. Y los detalles lo veremos en las reuniones específicas con cada uno de ustedes. ¿Ok? Preguntas, ahora sí, por favor. Bueno, si se presenta para que... Juan Quintana, presidente de la Federación Ecuatoriana de Béisbol. Hablando del presupuesto del POA, el año pasado ya nos bajaron nosotros un 5%. El año pasado yo hice la participación de los Juegos Sudamericanos en Lima, Perú, en la cual tuve que hacer el sacrificio de mandar a los chicos en transporte terrestre, como 40 horas para poder participar. Primero, que nos bajaron de los Juegos Bolivarianos el año pasado. Yo tenía un trabajo ya hecho con la participación en los Juegos Bolivarianos. Segundo, tuve que hacer un sacrificio haciendo esta cuestión y soy sincero, metiendo plata en mi bolsillo para poder viajar, porque los chicos estaban comprometidos. Vienen con una medalla de bronce. Este año pensé que me iban a dar un mayor presupuesto, pero sin embargo nos han bajado el 25% del año pasado. O sea, yo ya tengo un 30% del 2022 al 2023. Yo tengo una federación en la cual tengo un campo de juego, que son como 2 hectáreas que hay que mantener. El presupuesto me han dado $44,000 este año. Yo solo en mano de obra, en personal, gasto $51,000, más los servicios básicos que hay que poder mantener. Hago mucho trabajo de autogestión, pero ya no me da la... O sea, mi salida primero ahorita es sacar empleados, porque no me va a dar el presupuesto. Y yo sé que me va a llevar a mí a un problema legal laboral.
Me reuní con la señora Chamorro pensando y le di toda la documentación, porque lamentablemente esa federación que he cogido ya es el segundo periodo por mi gestión, la he querido actualizar porque tiene muchos problemas financieros. La federación tuvo intervención 9 meses, no arreglaron ningún papel, no arreglaron nada, me dejaron deuda, pero bueno, no hay problema. He tratado, y tengo respuesta, y yo he pedido incluso el año pasado que me ayuden para los torneos internacionales. Yo soy vicepresidente de la CONSUB, la Confederación Sudamericana de Béisbol. Tenemos 2 torneos sudamericanos y 5 torneos panamericanos. Yo no voy a poder acudir a ningún torneo porque lamentablemente no hay recursos ni siquiera para preparar. Con ese presupuesto que me han dado, como usted dice, es inicial, pero lamentablemente no me dan ni para pagar los sueldos. O sea, lo mío porque usted lo está calculando a los 12 meses del año. A los 12 meses, porque juega a los 12 meses. Exacto, porque siempre se lo ha considerado como un presupuesto absoluto para el año. Pero en la reunión específica que tengamos con usted, vamos a definir, este presupuesto, ministro, nos alcanza para tal. Requerimos de tanto para poder cumplir con todos los objetivos deportivos. ¿Sí? Esta concepción del presupuesto absoluto y el presupuesto inicial es la que estamos buscando cambiar en nuestro deporte. Porque todos sabemos aquí que en deporte las cosas se miden por resultados y por eficiencia, ¿verdad? En el caso de béisbol, Juan, usted ha dado los datos correctos, pero hay que mirar algo y por eso es tan importante estas reuniones específicas. A mí me reporta una ejecución presupuestaria de béisbol de un 50.14%. Seguramente ustedes van a tener las razones. A ver, esas son cuestiones más que todo administrativas y están entregados los documentos. Ahora, no reflejan, le dije a la señora Chamorro, porque a mí la plata no me alcanza, está todo ejecutado, el 100%. Mire que recién hemos entregado y todavía no nos piden el 2022, el segundo semestre. O sea, ella cómo me puede evaluar si no me pide el año completo. O sea, yo he mandado cartas, oficios, incluso le he mandado cartas a usted personalmente, incluso para una ayuda. Lamentablemente no tengo ni agua ni luz en un campo deportivo. ¿Ya? Tengo que comprar particularmente agua y luz a través de gestiones. Estoy con con CENEL, tengo yo un problema y yo tengo un convenio, si no me cortan la luz. Entonces, son temas bien de fondo que yo ya he querido tratar, pero lamentablemente tengo un cruce que ahí que no hay la ayuda pertinente para que yo pueda seguir avanzando, porque este deporte es colectivo. ¿Con qué empecé yo la reunión hoy, querido padre? Sí. Abriendo las puertas para poder reunirnos con cada uno de ustedes y mirar las situaciones particulares de cada uno de sus deportes. Ahí nos va a permitir mirar cuáles son las necesidades que tiene cada uno de ustedes. Nos va a permitir también compartir los proyectos que tenemos en cada uno de los deportes. Por ejemplo, solo es un ejemplo de algo que vamos a hacer este año y usted debe tener conocimiento y trabajarlo en conjunto. Y es que con recurso público nosotros vamos a financiar las luminarias del Yeyo Ura. ¿Ok? Perdón, ahí lo quiero interrumpir. Yo he pedido también recursos para mucho de eso. Sin embargo, el Yeyo Ura es fe de Guayas. Y a la Federación Ecuatoriana de béisbol. Es de béisbol, pero no, yo tengo el campo mío, particular de la federación. Yo he pedido recursos para mantenimiento de canchas, para esta cuestión de iluminaciones, y sin embargo han invertido en el Yeyo Ura, que lo tiene Fede Guayas, que tiene sus recursos, y sin embargo yo he esperado. El que sí me ha ayudado, y le puedo decir con sinceridad, es el Comité Olímpico. Me dio para luminarias, para unos torneos, y me ha dado para uniformes, y me ha dado para viajes. Y eso me lleva, Juan, a decirles algo en lo que tenemos que cambiar también. Y es que cada una de las organizaciones y de los niveles deportivos no se pueden ver como islas. No podemos decir, esto es Fede Guayas, yo no me meto. Si es un campo de béisbol, tiene que haber una coordinación con la Federación de Béisbol. Eso es lógico. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar más en conjunto. Y ahí podemos revisar el detalle de por qué hay una ejecución del 50% y por qué tenemos buena ejecución, por ejemplo, en
en balonmano, que es un 97.16%, o en esquí náutico, que tenemos un 98.53% de ejecución. Eso lo tenemos que revisar en estas reuniones específicas. Ahora, yo hago la pregunta, ¿qué es más eficiente y qué es más efectivo? Tener una reunión con cada uno de ustedes, revisar los detalles, revisar los presupuestos, mirar la infraestructura deportiva, las necesidades de cada uno, o salir a hacer una rueda de prensa, buscar politizar el deporte sin antes haber tenido estas reuniones específicas. Yo comprendo completamente que si tenemos reuniones, ustedes no se quedan tranquilos de esas reuniones, miran que en el camino, por A o B razón, no se cumple lo que hemos acordado en conjunto. Ay, acepto y entiendo que se puedan hacer ruedas de prensa, pero no de buenas a primeras. Entiendo que usted tiene que salir, Juan. Sí. Solo le comprometo a que podamos tener esta reunión con béisbol cuanto antes, con el objetivo de mirar Si fuera para los detalles de mañana, cada federación. fantástico. Listo. Bien, Mañana mismo lo muchas hacemos. gracias. Permiso. Gracias, Juan. Se puede preguntar, señor ministro. A ver, vamos con nuestros amigos periodistas y después seguimos, ¿de acuerdo? Vamos a manejar así la reunión. Dele, por favor. Gracias, señor ministro. Bueno, nos sorprende primero que no estén presentes la mayoría de presidentes de Ecuatorianas por Deporte, ecuatorianas que tienen el tema del manejo olímpico. Los señores dirigentes que están acá, tenemos entendido, también sufren las consecuencias de la rebaja a la que se refiere el Comité Olímpico Ecuatoriano. La pregunta es, señor ministro, dos. ¿Usted convocó a los presidentes de las ecuatorianas por deporte cuando empezó la queja? Porque la queja no viene de ahora, la queja ya viene desde hace días, semanas de atrás. Si usted convocó a los presidentes de las ecuatorianas, ¿qué respuesta obtuvo de ellos? Porque tenemos entendido, usted siempre pregona el tema de que es un ministerio de puertas abiertas. ¿Qué ocurrió allí? Y el asunto del presupuesto, si la rebaja que se hace es por el tema gasto corriente o de los proyectos de inversión. ¿Qué va a afectar el presupuesto? Gracias, señor ministro. Gracias, Guido. Primero decirle que hoy hemos convocado solamente a algunas federaciones que no están dentro del programa olímpico. ¿Por qué? Porque las federaciones del programa olímpico no tienen esta preocupación. Y le voy a dar ejemplos con números claros. Federación de Atletismo en el 2023 tendrá un incremento del 79% de su presupuesto versus 2022. Levantamiento de pesas, un incremento del 15%. Patinaje, un incremento del 5%. Ciclismo, incremento del 24%. Judo, incremento del 25%. Lucha, incremento del 53%. Natación, incremento del 54%. Boxeo, incremento del 57%. O disciplinas nuevas, porque ustedes saben que el breakdancing es un deporte olímpico reciente, va a tener un incremento del 130% de su presupuesto. Entonces, por esa razón hoy no hemos convocado a las federaciones que son parte del ciclo olímpico, sí a las que no son parte, que han mostrado esta preocupación y tenemos que resolverla cuanto antes. Segundo, comentarle que el Ministerio del Deporte transfiere recursos a 600 organizaciones deportivas en el país. Vamos a poner un ejemplo, el deporte barrial, desde sus federaciones provinciales y parroquiales del deporte barrial. En el 2022 tuvieron un presupuesto inicial, durante el año les hicimos un incremento del 100% adicional de su presupuesto con esta misma mecánica que hoy estamos proponiendo a los presidentes. Pero al ser 600 organizaciones deportivas, ustedes entenderán que no nos podemos reunir en un día o en una semana con todas. Hemos programado las reuniones y ante este llamado que no comprendemos a una rueda de prensa sin antes reunirse con el ministro para comprender la situación, es que convocamos a esta reunión a los presidentes y hoy lo que estamos acordando es tener reuniones específicas con cada uno de ellos. Y finalmente, decirle que, y también a nuestros compañeros de las federaciones, no tenemos que ver como algo negativo la autogestión que se hace por parte de las federaciones. Eso debe ser algo natural y tiene que ser algo positivo. Ustedes saben que las federaciones ecuatorianas y las organizaciones deportivas no son entes públicos, son entes privados. Y por lo tanto, es deber de cada una de estas federaciones encontrar recursos adicionales a los que les entregue el Estado, a los que les entregue el gobierno. Yo quiero decirles que
tenemos hoy una gran herramienta que es el incentivo tributario a favor de empresas que invierten en el deporte. Y quiero contarles que en el 2022 tuvimos un muy buen resultado. Logramos que se inyecte en el deporte ecuatoriano más de 12 millones de dólares a través del incentivo tributario de empresas que invierten en proyectos. Yo les ofrezco a ustedes toda la guía, asesoría e incluso acompañamiento del Ministerio del Deporte para poder sentarnos con las empresas que ustedes consigan, que quieran auspiciar a su deporte y poder convencerles de que este incentivo tributario funciona para poder complementar estos recursos iniciales que ustedes tienen y lo que hemos hecho el compromiso hoy, que durante el año esos recursos públicos se puedan incrementar y sumados a los recursos privados que consigan las federaciones, que además son privadas, insisto, podamos tener un recurso adecuado para desarrollar cada uno de esos deportes. Gracias, Guido. Señor ministro, Sí, en dos ocasiones usted ha mencionado que no va a permitir que se politice el deporte. ¿A qué se refiere, señor ministro? ¿Usted ha detectado algo que lo invita a pensar de esa manera? Claro que sí. Primero, este llamado a una rueda de prensa, sin antes haber tenido una reunión con el ministro del Deporte y con su equipo para comprender la situación y para escuchar además explicaciones. Y yo estoy convencido, y esto no es de ahora, lo he dicho siempre, el desarrollo del deporte ecuatoriano depende del trabajo en equipo de las instituciones. Y los deportistas no quieren ver a un dirigente hablando en contra del ministerio, ni al ministerio en contra del dirigente. Los deportistas quieren que trabajemos de la mano y en equipo. Siempre en equipo llegamos más lejos. Entonces, el llamar a una rueda de prensa, habiendo dejado de acudir a reuniones que planteó el Ministerio del Deporte, al mismo Comité Olímpico, incluso por oficio, nos hace pensar que hay una búsqueda de politización cuando el Comité Olímpico debe ser el principal órgano que trabaje de manera técnica. Número uno. Y número dos, publicaciones que se han hecho por parte de algunos periodistas, ninguno de los que está acá, sin antes haber requerido la validación o la réplica del Ministerio del Deporte. Comentarios, cosas que se piensan o se asumen cuando lo lógico es requerir la réplica del Ministerio y después sí hacer una publicación. Eso evidentemente genera malestar en la ciudadanía, genera comentarios, genera sospechas, genera dudas, cuando lo que tiene que ocurrir es esto: apertura por parte del Ministerio hacia las organizaciones deportivas y hacia los medios de comunicación, porque aquí no hay nada secreto, nada debajo de la mesa, todo es transparente y en pro de nuestros deportistas, que son nuestra prioridad. Sebastián, buenos días. Primero, ¿cómo darle tranquilidad a todas estas federaciones que se están uniendo a esta rueda de prensa, donde no hay un reclamo, más que nada hay una expresión o manifestación pública de preocupación, porque al final del día el dirigente no ve el ecosistema deportivo en general, sino que ellos velan por su federación, por sus deportistas, y lo que pasa en la federación de al lado no necesariamente les importa o les interesa. ¿Cómo darles esa tranquilidad y qué mensaje se le da a todas estas federaciones sobre este año que para ellos parece complicado? Darles toda la tranquilidad comentándoles que, a diferencia de años anteriores, en donde el presupuesto asignado por POA para sus gastos corrientes era un presupuesto único, un presupuesto absoluto en el año, este 2023 ese presupuesto asignado es solamente un presupuesto inicial. Nuestro compromiso como Ministerio del Deporte para escuchar a cada una de las federaciones, para evaluar su situación y además de evaluar su trabajo, sus resultados, su eficiencia, su ejecución presupuestaria y también su rendición de cuentas, porque el recurso público que se entrega a las federaciones es recurso sagrado de todos los ecuatorianos y tiene que haber liquidación de los convenios que se han hecho para poder seguir recibiendo recursos, y que sepan que el compromiso nuestro es, a partir de esa evaluación, poder inyectar más recursos, hacer aumento de transferencias de recursos durante el año, de tal manera que no vean ninguna afectación como la que se está viendo hoy, bajo ese concepto del pasado, ese concepto de presupuesto absoluto para el año. Nuestro concepto es de presupuesto inicial, con oportunidades de incremento de acuerdo a su trabajo y a sus resultados. La última mía, señor ministro. De pronto la posición del Comité Olímpico Ecuatoriano en la actualidad se debe a
Ellos se han quejado en reiteradas ocasiones que el Ministerio del Deporte o el gobierno central, que van de la mano, no han respondido a su requerimiento en cuanto tiene que ver al presupuesto para los Juegos Bolivarianos. Ellos ya dieron una rueda de prensa hace un mes y medio aproximadamente, donde hicieron público que las cifras que presentó en el dossier al comité organizador, a la ODEVO, no es el mismo real, no es real, difiere como 23, 25 millones. Entonces ellos necesitaban que el gobierno, dígase usted, Ministerio del Deporte, apruebe ese nuevo presupuesto y no hay respuesta a aquello. Entonces hay ese temor de que los Juegos Deportivos Bolivarianos de 2022 se realicen acá en el país. Gracias, Guido. Solo una cosa más para complementar la pregunta de Luigi. Esta estrategia también se le asume para asegurarnos como ministerio y como gobierno que la ejecución presupuestaria sea positiva y sea eficiente durante el año. No queremos que pase que transferimos un recurso global a las federaciones y no todas ejecuten el 100%, no todas usen el 100% de lo que les entregamos. Nos ha pasado, y nos ha pasado con el mismo Comité Olímpico, que les entregamos recursos y no usan todos los recursos que les damos. Esos recursos que se dejan de usar, imagínense ustedes, pudieron ser utilizados para invertirlos en cualquiera de los deportes que están acá. Entonces, eso complementa esta estrategia de ir midiendo durante el año e ir haciendo incrementos a su presupuesto. Ahora, con respecto a los Juegos Bolivarianos, y gracias por tratar, yo le hago una pregunta, Guillermo. ¿Quién presentó el dossier ante la ODEVO, la Organización Bolivariana Deportiva? El COE, tiene que presentar el COE. El Comité Olímpico es el que responde a la ODEVO y por lo tanto es el que plantea la postulación de Ecuador para los Juegos Bolivarianos 2025 y el que presenta un dossier. En ese dossier, ¿qué presupuesto, Guido, se definía? 25 millones de dólares. Ese es el documento oficial que se presenta ante la postulación. Y ante el gobierno. Lo presenta el COE con el aval del gobierno y con el aval de la alcaldía de Guayaquil. Si ahí se plantearon 25 millones de dólares y un año después se dice, ¿sabe qué? No han sido 25, son 51 millones. Es responsabilidad del mismo Comité Olímpico, a través de su comité organizador, el poder sumar otros recursos. Con base al dossier presentado por el Comité Olímpico ante la Asamblea de la ODEVO, el gobierno nacional levantó la mano y dijo, nosotros garantizamos que los 24 millones de dólares lo entregue el gobierno nacional. Esa es una base enorme para poder organizar los Juegos Bolivarianos. Si el Comité Olímpico, a través de su comité organizador, define que el presupuesto es mayor, porque ojo, eso lo tiene que definir el comité organizador en la mesa. Comité organizador que no se lo ha convocado más de un año después. El responsable de convocarlo es nuevamente el Comité Olímpico. Lamentablemente no lo puede convocar el Ministerio del Deporte, aunque yo lo he consultado incluso personalmente ante la ODEVO. Ante la desesperación del poco avance, pedí a la ODEVO si yo podía como ministro convocar y me dijeron, no, lamentamos mucho, tiene que ser el Comité Olímpico. Y si se define que hay más presupuesto requerido, ese presupuesto se lo debe conseguir de la alcaldía, de la prefectura, además sé que tienen muy buena relación con los las nuevas autoridades electas, y de la empresa privada. Así funciona la organización de cualquier juego bolivariano, de cualquier juego sudamericano o panamericano. Se suma el presupuesto, una buena base del Ministerio del Deporte del Gobierno Nacional, más otras fuentes de financiamiento a través de otros gobiernos locales y de la empresa privada. ¿Eso significa que no van a dar más dinero por parte del Estado, del gobierno? Si es que a partir de esta reunión del comité organizador, que hoy no existe, y ese es el problema, es el comité organizador el que tiene que definir qué escenarios deportivos se deben rehabilitar, qué deportes se van a llevar a cabo en los Juegos Bolivarianos. Por ejemplo, los deportes que están acá no saben todavía si van a estar en los Juegos Bolivarianos o no, y el estar en los Juegos Bolivarianos es una gran oportunidad para el desarrollo de su deporte. Imagínense la inspiración para un niño, para un joven, saber que va a poder participar en su casa en los Juegos Bolivarianos. ¿Cómo se va a llevar a cabo la organización? ¿Cuánto se va a invertir en organización, en marketing, en publicidad, etcétera, etcétera? Eso no lo define ni la cabeza del Comité Olímpico ni el Ministerio del Deporte, eso lo define el comité organizador. Por lo tanto, el llamado es a que se reúna ese comité organizador, se definan los presupuestos reales y definitivos, se busquen otras fuentes de financiamiento y si en el camino se requiere más presupuesto del gobierno nacional, lo podremos evaluar. Pero si ya tenemos una base,
el pedido y la exigencia es avancemos, que el tiempo nos queda corto. Según Jorge Delgado, no convoca al comité organizador porque no tienen recursos para pagarle a los integrantes de este organismo. Mire, ningún comité organizador en el mundo se lo convoca teniendo ya el dinero en un cajón para poder avanzar. Si el Comité Olímpico espera tener ya el presupuesto en sus manos para recién convocar al comité organizador, estamos muy mal, esa no es la forma de trabajar. Insisto, hoy por hoy nadie sabe y nadie puede ratificar cuál es el verdadero presupuesto para los Juegos Bolivarianos. Tiene que ser el comité organizador, en donde participan diferentes instituciones, desde el mismo Comité Olímpico, Ministerio del Deporte, alcaldía, prefectura, empresa privada, representante de los deportistas, y ahí se tiene que definir cuánto es realmente ese presupuesto. Hoy no lo sabemos y nadie lo puede ratificar. En ese momento, cuando el comité organizador lo defina, miraremos cuáles son las distintas fuentes de financiamiento. El comité organizador no necesita de un sueldo. El comité organizador está representado por las máximas autoridades de gobiernos locales, de Comité Olímpico, de Ministerio del Deporte. Se empiezan a tomar decisiones y a partir de eso se empieza a desembolsar los recursos. Mientras más se tarden en convocar al comité organizador, más va a tardar la organización y el desembolso de los recursos por parte del gobierno. De mi parte, gracias. Pero una última consideración. Respecto al tema del presupuesto, lo que decía el Comité Olímpico, ¿considera que el Comité Olímpico ecuatoriano tiene una dependencia financiera respecto al presupuesto que el gobierno, por parte del Ministerio de Deporte, le había entregado? ¿O cree que es una cuestión de tal vez importismo o posponer hasta cuando considere tener todo el valor completo para poder realizar las reuniones requeridas? Muchas gracias. Mire, cualquier dirigente deportivo sabe que el desarrollo del deporte depende de su trabajo del día a día y de su gestión. Y por lo tanto, pensar que el recurso del Estado es el único ingreso para poder llevar a cabo cualquier evento, para poder desarrollar el deporte en cualquier ámbito, es completamente errado. Cualquier organización deportiva y más el Comité Olímpico tiene que estar trabajando todos los días para, además del recurso que nosotros le entregamos. Doy un ejemplo clarísimo. Para los Juegos Panamericanos que van a ser en noviembre en Chile, le vamos a inyectar al Comité Olímpico más de $1 millón. $1 millón para que no les falte nada a nuestros deportistas que vayan a esos Juegos Panamericanos. ¿Pero usted cree que eso es, ya el Comité Olímpico debe quedarse tranquilo porque el gobierno nos inyecta recursos? No. La labor, la responsabilidad, el deber de una organización deportiva y más de la responsable de los deportes de alto rendimiento en el Ecuador es gestionar recursos a través de otras fuentes. Gracias. Gracias. Una